¿Ustedes creen que estamos en el exterior? No, estamos en nuestro Deepal S05 de Chang'an. 1, 2, 3. Me cierra los ojitos. Mira por favor esto de más de 1 metro. Es como, y en este paraje maravilloso, los invito, vamos a descubrir nuevas rutas, ¿ya? Miren esta pantalla. Me cabe todo, todo con mi cargador, con esto. Me voy feliz. ¡Ay, qué maravilla! Los invito a conocer el nuevo Deepal S05 de Chang'an. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tertulias organizacionales con Olga les da la bienvenida. Agradecemos a Chang'an la oportunidad de tener hoy día a Marina Tannenbaum en Beita, una querida amiga, maravilla, de las mujeres maravilla. Y vamos a conversar mucho. Pero primero quiero preguntarle a Marina, ¿quién es Marina? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Olguita. Feliz de estar aquí. Admiro profundamente lo que haces, así que un honor. ¿Quién es Marina? Marina Tannenbaum es una mujer viña marina, ingeniero civil industrial, súper apasionada en la vida y que por esas cosas del destino, después de haber estudiado ingeniería civil industrial en la Universidad Católica de Valparaíso, a mucha honra regional, llevo más de 20 años en Santiago trabajando. Terminaste Terminé en Santiago, en el mundo corporativo, mucho tiempo en empresas grandes, a cargo de temas así de transformación digital. Partí con que mi tema son los datos, después tecnología, y hoy día full dedicada a ayudar a las empresas a que entiendan y se suban a la inteligencia artificial. Eso. Muy simple eso. Muy simple, pero demasiado necesario. Pero es que está así con un rango de acción terrible. Hay una brecha muy grande. ¿Por qué será? Porque, a ver, ¿Hay miedo? De partida el cambio es muy grande. Sí. O sea, la magnitud del cambio en términos de cuánto habilita nuevos negocios es gigante, porque la inteligencia artificial no es una herramienta. O sea, cuando las personas dicen, hice un resumen de una reunión con GPT, claro. O sea, hacer esa minuta es ocupar la IA como herramienta. Y el desafío para los empresarios es ocuparla como una infraestructura, entenderla conceptualmente como infraestructura. O sea, cuando nosotros pensamos en el tipo de ejemplo de la electricidad, que, súper interesante, pero mirado eso mismo desde otra perspectiva, ¿por qué la electricidad fue revolucionaria? Por 2 cosas. Uno, porque tenía una capacidad de generación de valor muy grande. Ya. La podía automatizar, por lo tanto, X por toda la productividad, innovación, etc. Pero lo otro es porque estaba distribuida. O sea, el modelo operativo de la electricidad es el mismo de la inteligencia artificial. Hay grandes que generan, Google, Amazon, Meta, todos están generando, o sea, estos modelos que valen mil millones de dólares. O sea, ninguno de nosotros va a construir, ningún país. O sea, en la TAM hay un proyecto de generar un modelo por toda Latinoamérica. Entonces, es el mismo modelo. Las empresas grandes generan y después se distribuye. De tal manera que tú y yo podemos tener en nuestro celular, en nuestro computador, por $20 o incluso gratis, acceso a esa capacidad. Entonces, por eso es revolucionario, porque está distribuido. Entonces, para las empresas, cambia el modelo de negocio, cambia el modelo operativo sobre el cual está montada la matriz productiva. Por eso es tan grande. Ya, o sea, este es un cambio en la matriz productiva, más bien, más en la base. Y eso se nota no solo en las grandes empresas. O sea, yo si soy una pequeña empresaria, o puedo partir un emprendimiento con esto desde la base,
productiva, podría cambiar las cosas. 100%. ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Y qué estoy haciendo? ¿O qué ¿Cómo, opino? cómo lo ves esto? A ver, voy a partir súper de lo macro a lo micro. Una típica pregunta que me toca responder en esto de ser pseudo experta en IA, porque creo que ninguno es experto, porque No. esto cambia tan rápido que no se puede. Es muy desde lo macro, la pregunta es, ¿esto nos va a matar o esto nos va a hacer vivir en una utopía máxima? Ya. ¿Ya? Eh, y desde eso creo que efectivamente, y esta es, no, uno tiene que tener opinión, eh, creo que es una capacidad súper grande. Al ser una infraestructura, efectivamente, puede ser muy positiva y también podría ser muy dañina. No sabemos hasta dónde lo uno y lo otro, pero sabemos que mucho. Entonces yo creo que es súper importante que a nivel de humanidad, así G7, se pongan de acuerdo en ciertos límites. Más que normas locales, porque creo que las normas locales No van a servir mucho. llegan tarde, son malas. Europa, que fue muy restrictivo, hoy día está retrocediendo porque al final limita la innovación. Eh, Claro, porque era la primera que tenía, Europa tenía su reglamento, vamos a decirlo así, o trató de hacerlo. exacto, de hecho lo tienen y ahora lo están flexibilizando. Entonces yo creo que, si bien las leyes son importantes, no es el camino. Yo creo más en una definición de reglas globales. eh, y como en las generaciones anteriores lo hemos hecho, o sea, el siglo pasado, pacto de no proliferación nuclear. Era una tremenda capacidad que teníamos que limitar. Puede ser muy positiva o muy negativa. Cuidado del medio ambiente, acuerdo Mm. mundial. Manejo de pandemia, acuerdo mundial. Yo creo que esto es a ese nivel de relevancia. Entonces, eso desde lo muy macro. Cuando lo empezamos a bajar a la sociedad, hay muchas dimensiones. Está la dimensión de cómo cambia el trabajo, de cómo cambia la educación, de cómo cambia el modelo de negocio de las empresas, de cómo cambia lo que las personas vamos a tener que ir aprendiendo y aprendiendo a adaptarnos. O sea, cuánto hay necesidad de flexibilidad en Ya. este A proceso. ver, vamos a detalle. Vamos. Metámonos un poquito más ahí. Tú me dijiste cambio en educación, en varios. ¿Cuál quieres tomar? Primero, ¿cuál se nota el cambio? Yo creo que el más urgente o el que más vemos que ya está ocurriendo es el del trabajo. Porque el entry level, o sea, los que salen recién de la universidad, en Estados Unidos ya hay un 30% menos de vacantes para entry level. Las carreras siguen siendo las mismas. Es que eso, lo que a mí me preocupa la educación. Sí, vamos a la educación al tiro, de hecho Sí, están muy de la mano. Pero, o sea, la OIT nos dice que en algún plazo, a veces algunos dicen 5 años, 10 años, bueno, pero, en un por ahí, plazo pero por cercano. ahí, el 40% del trabajo que hacemos hoy va a estar automatizado. Exacto. Entonces, las empresas necesariamente deben hacer un assessment del impacto de la inteligencia artificial en su fuerza laboral. O sea, que es parte de lo que yo Sí, empujo todo el tiempo, desde mi rol de consultora, digamos. Porque si tú como director de una empresa, como gerente general, no te haces esta pregunta de cómo va a impactar en la fuerza laboral la inteligencia artificial, lo que estás haciendo es dejando de hacerte la pregunta clave. O sea, yo les digo que después me vas a decir que te sorprendiste en 18 meses más cuando tienes que estar al 20% de tu planta. No. O sea, es clave porque parte de la responsabilidad de los altos ejecutivos es anticiparse y entender, estos roles son los más posibles de automatizar. Por lo tanto, voy a hacer upskilling, voy a hacer reskilling, voy a hacer plan de salida, o bien puedo decir, que de hecho me ha pasado con algunas empresas, muy interesante, me dicen, ¿sabes que yo voy a crecer como empresa? Porque mi activo de know-how y de capital humano lo voy a multiplicar por 2 en términos de capacidad, porque lo voy a amplificar. O sea, en vez de tener una persona haciendo un trabajo, esa persona va a poder hacer el trabajo de 3, 4, 5. Entonces, no tengo necesariamente que disminuir la planta, sino que los voy a hacer eh, más valiosos. ya. Ahora, como estamos llegando a todo público, upskilling y reskilling. Upskilling es aprender de lo que tú sabías más
Ya. O sea, ¿ya? como una profundización. Una profundización desde el punto de vista de cómo agrego más valor. ¿Ya? Perfecto. Pero siempre como agrego más valor hacia el valor, no hacia lo automático. O sea, si tú estás, si tú eres experto en responder las llamadas de un contact center, ese upskilling no es voy a Responder aprender más rápido. a, claro, mejor dicción o No, no. El upskilling es entender cuál es el rol siguiente, que probablemente en este caso podría ser de asesor, perfecto. ¿ya? Ese es un upskilling. Y un reskilling es que vas a aprender cosas nuevas, ¿ya? Tienes que aprender a hacer, en este mismo caso del contact center, dices que yo en realidad voy a aprender a ocupar toda la plataforma tecnológica para ser mucho más eficiente en mi trabajo. Ya. O sea, ahí es un recalculando. Partimos de nuevo y vamos aprendiendo. Qué bueno eso tiene o sea, cuando he conversado con personas en neurociencia y dicen que uno tiene capacidad para aprender, pero increíble, de nuevas cosas, yo creo que aquí vamos a tener que sacarle el jugo a este tema, A esta flexibilidad, a esa flexibilidad de cabeza que a veces pensamos que no la tenemos. O sea, muchas veces nos limitamos nosotros mismos. Yo me preparé para esto, la cultura nuestra nos lleva a que tú estudiaste ingeniería, por lo tanto tu tarea es trabajar en ingeniería, en hacer cosas de ingeniero, vivir como ingeniero, comer como ingeniero y mantenerte como ingeniero. Y no es así. Eso es una herramienta que tú aprendiste, pero puedes aprender muchas más. tal cual. Yo creo que hay dos cosas que van a cambiar profundamente. Una es el soy ingeniero. ¿Ya? Exacto, Yo no soy ingeniero. Yo estudié ingeniería y podría hacer trabajo como ingeniero. exacto, ¿Cuánto el trabajo te define? Yo creo que es algo que va a cambiar profundamente. Y yéndonos al tema de la educación, que está súper vinculado, las carreras que hoy día se están dictando no son las carreras que se requieren en el futuro. Y obviamente las instituciones educativas son bastante lentas en hacer sus cambios. A mí me ha tocado conversar a propósito de buscar una solución a esta preocupación con líderes de grandes instituciones educativas, porque es un problema de todo el mundo. Y es súper complejo porque dicen, a ver, yo estoy dictando una carrera en la cual hice una promesa de empleabilidad y sé que no la voy a cumplir, porque esa carrera que tenía una gran demanda hace 5 años, hoy día no la tiene y sabemos que se acaba. se acaba. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cambias la malla? ¿Le dices a esos alumnos que están cursando la carrera Que van que, a tener habilidades que tienen que incorporar tecnológicas nuevas. que tienen que incorporar otras habilidades? Entonces, es un proceso de cambio, es un proceso obviamente complejo y del cual tenemos que tener conciencia. Hay un llamado que hago yo pensando sobre todo en los niños y a nuestro rol como padres. Y es que esta pregunta de padres y de profesores de qué vas a ¿Qué vas a estudiar estudiar? es una muy mala idea. Y yo propongo cambiarla por una pregunta que es más profunda y que desde chicos los haga como setearse en otro espacio, que es qué problema quieres resolver. Exacto. Porque las herramientas que utilices para resolver ese problema Vienen de cualquier vienen de mundo. otra parte. Claro. Y eso es algo que yo creo que ese es un tremendo cambio, porque a mí me encanta el tema de la educación, he estado vinculada a la educación muchísimos años, y es un tema, pero terriblemente fuerte. O sea, yo me acuerdo haber luchado por mantener las carreras técnicas en universidades regionales y, y que no, porque no eran de las profesiones que se decretaron en algún momento. Y era muy triste porque el mercado necesitaba personas con habilidades técnicas en ese momento. Y luego todo pasar a carreras muchas carreras que en el fondo son posibilidades de trabajo mínimas tenían. Entonces, te hace cuestionarte, o sea, ¿qué estás enseñando? ¿Para qué? Cuando tú te das cuenta después, cuando haces clase de adultos, que los adultos necesitan otras cosas, lo único que quieren es tomar de todo un poco. ¿Cómo está
desde el punto de vista de ese ingeniero, ¿en qué mundo estás viviendo ahora? Yo creo que este mundo está cambiando tanto que, no sé, de aquí a 15, 20 años, el mundo del trabajo yo me lo imagino mucho más de personas trabajando fuera del mundo empresarial, ya mucho más de autoempleo. ¿Por qué? Porque las grandes empresas van a necesitar menos headcount, van a tener menos disponibilidad y va a haber más espacio para el autoempleo, para que las personas generen su propio negocio, su propia solución y que presten servicios a la comunidad y a las empresas. Yo creo que ese va a ser el camino, que es un poco el que ocurre hoy día para las personas de sobre 45 años. O sea, la cantidad de gente muy profesionales, muy bien preparados, sobre 45 años que quedan fuera del mercado laboral es enorme. Porque el mercado es una pirámide, el mercado laboral. Entonces, en los cargos de arriba, obviamente, hay muy pocas vacantes. Y esta misma pirámide se va a achicar. Entonces, ¿cuál es el espacio que tienen las personas, independiente de la carrera que hayan estudiado? El espacio es de entender qué problema van a resolver, qué les motiva, para qué A tienen ver, talento. dejémoslo hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí y hagamos el próximo capítulo con las personas y este impacto. O sea, ¿cómo vamos a cambiar ahí? Justamente este tema me lleva a eso. O sea, ya vimos que tenemos impacto por todos lados de las empresas y ahora nos vamos a ir a la persona. ¿Ok? ¿Te Muy parece? interesante, perfecto. Ya. Oye, síganos en Spotify y en YouTube y seguimos con Marina. Marina, dime, ¿dónde te pueden ubicar por cualquier consultoría? Lo más fácil es LinkedIn, ¿Ya? siempre. Y mi mail es marina@applied, tal como suena, aplaid.com. Muy bien. Nos vemos en nuestro próximo episodio.